Ok, muy buenas tardes a todas y a todos. Jueves 10 de septiembre del 2020. Eh, Estamos una vez más amigos, como todos los jueves ya, y como ya es prácticamente ya normal y tradicional, vamos a estar escuchando hoy día un nuevo taller referente a lo que nos convoca nuestro turismo. Mi nombre es Juan Rojas y soy director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Central de Chile, región Coquimbo. Hoy día tengo el agrado de presentar a un profesional destacado en el área y, y muy especialista, ¿cierto?, en el conocimiento de lo que nos apasiona, que es el universo. Primero que todo, ¿cierto? Y en nombre del FIC regional, Realidad Inmersiva e Innovación del Electroturismo, darle a todos y a todas las más cordial bienvenida a este nuevo taller de este ciclo tan importante que hemos definido. Agradecemos también, ¿cierto?, a quienes hacen posible esta transmisión como todos los jueves y este encuentro, que es el Gobierno Regional de Coquimbo, Universidad Central, Región de Coquimbo, y por supuesto a los ríos Mamayuca, Cruz del Sur y Coyehuara. ¿Cómo y dónde nacen? Título bastante importante y oportuno en esta oportunidad, en este taller. Entonces vamos a iniciar este taller con una charla importantísima, ¿ya? La va a dictar quien tenemos en pantalla, a don Basilio, astrónomo de la Universidad Central Región Coquimbo, que nos va hoy día a deleitar con el taller Cómo y dónde nacen las estrellas. Y que las pantallas son todas suyas, estimado Basilio. Bien, muchas gracias, don Juan, gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de darme este espacio de poder compartir sobre el tema que tanto me apasiona, que es la astronomía. El día de hoy quiero compartirles esta pequeña presentación que preparé sobre cómo y dónde se forman las estrellas, un universo por descubrir. Me gustaría en primero que todo agradecer también a la universidad, a quien represento, y que tengo la oportunidad también de poder ser parte de los profesores que estamos creando una nueva generación de futuros astrónomos en la carrera de licenciatura en astronomía de la universidad. Así que un saludo a todos ellos si alguno de ellos no está viendo. Entonces, quisiera empezar un poquito en el concepto de esta es una de las grandes preguntas que muchas personas tienen y que uno también como niño también las tuvo, de tratar de pensar cómo y dónde se forman estas estrellas. A veces uno ve estos puntitos brillantes en el cielo y uno se pregunta qué es lo que pasa con cada uno de estos objetos, por qué algunos son más brillantes que otros, por qué algunos tienen un color diferente. Etcétera, muchas y otras preguntas. Y también en el cielo nosotros somos bastante bendecidos por tener en el hemisferio sur también de poder ver algunos objetos que también no son estrellas, como las galaxias, por ejemplo, la que estoy mostrando aquí, que es una de las nubes de Magallanes. Entonces nosotros a veces vemos esta sensación de pequeñas nubes que hay en el cielo, estas estrellas, y por lo tanto surgen inmediatamente estas preguntas. Entonces, quisiera invitarlos a un pequeño viaje que vamos a hacer, partiendo en primer lugar con tener un conocimiento del universo conocido, es decir, de cómo, digamos, cómo la tecnología nos ha ayudado a poder tener esta visión global de lo que es el universo hoy en día. Vamos a hacer un pequeño viaje por nuestro vecindario galáctico, es decir, lo que está rodeando nuestra galaxia y también lo que está más cerca. Vamos a hablar sobre el espectro electromagnético, que nos ayuda, o cómo nos ayuda el espectro electromagnético, o cómo yo puedo sacar información de él y poder tener, digamos, todos estos descubrimientos de los cuales les voy a hablar. Y cómo este espectro electromagnético nos permite a nosotros tener un conocimiento del ciclo de la vida de estas estrellas. Y finalmente vamos a hablar sobre qué es lo que pasa en nuestra galaxia
y en la Vía Láctea en general, digamos, de su composición y los procesos que ocurren en ella, y también vamos a hablar de este universo cercano. Entonces, primero quisiera partir, que vamos a partir que en este gran viaje, en nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Nosotros como humanos en este tercer planeta de nuestro sistema solar, partiendo aquí en el techo del mundo, digamos del mundo, que son los Himalayas, y cómo nosotros hemos observado, ¿no? O hemos estudiado este planeta en el cual nosotros nos encontramos. Y esa es la visión que nosotros tenemos un poco del universo que nos rodea. Entonces nosotros tenemos esta Tierra, este planeta que tiene ciertas características importantes, características propias de nuestro planeta, que no se repiten en otros planetas. Y también tenemos la tecnología que nos ha ayudado a poder estudiar un poco este planeta, ¿no es cierto? Los satélites, los diferentes satélites que están orbitando alrededor y que nos entregan información vital para, digamos, estudios científicos, datos que nos entregan sobre las tormentas, sobre el movimiento, sobre muchas otras cosas más. Pero si nos alejamos un poquito más de este planeta, tratando de ver lo que es el universo conocido, si nos vamos alejando, nos vamos a encontrar con pequeños objetos, pequeños cuerpos, en este caso el objeto más cercano en el cual nosotros, digamos, cercano a nosotros es la Luna, ¿ya? Que se encuentra a un poco más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Pero si nos vamos alejando un poquito más, ya empezamos a ver de que la Tierra es un planeta más de los planetas que forman el sistema solar, que están orbitando, ¿no? Alrededor de este Sol, que es una estrella también bastante importante dentro del sistema solar, la única estrella de este sistema, pero cuando nos alejamos aún más vemos de que este Sol, que nos está dando esta energía o brindando todo lo que tenemos día a día, es una estrella más de las que hay en el cielo, y que inclusive hay estrellas más grandes que el Sol, más pequeñas que el Sol, estrellas más brillantes que el Sol, etc. Es decir, el Sol es solo una más entre los distintos estos puntitos brillantes que tenemos en el cielo. Y nosotros nos encontramos en una región más cerca del borde que del centro de nuestra galaxia, y cercano a nuestra galaxia hay otras galaxias, ¿no es cierto? Lo que se llaman galaxias satélite o lo que se llama el grupo local, ¿no? De galaxias. Y a esta escala ya nos encontramos con miles y miles de puntitos, que cada uno de estos puntitos son galaxias, donde hay galaxias que están más cercanas unas de otras, otras que están más lejanas. Y nos empezamos a dar cuenta que hay un orden, ¿no? En el universo, una estructura, lo que se llama la estructura a gran escala. Y nos damos cuenta en este caso de cómo se distribuyen y cómo las leyes físicas que nosotros conocemos han dado forma a este universo. Y finalmente, lo más alejado que nosotros podemos llegar en términos de observaciones es esta pequeña radiación, esta radiación que lo cubre todo, que es lo que se conoce como la radiación cósmica de fondo, que es parte, digamos, de lo que quedó de la gran explosión, de este gran Big Bang que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, en este viaje del universo conocido, nosotros partimos en el planeta Tierra, somos parte de un sistema solar, donde tenemos el Sol como uno de los pilares fundamentales, digamos, los actores principales de nuestro sistema solar. Tenemos este vecindario galáctico, es decir, todas las estrellas que están circundando nuestro Sol. Somos parte de la Vía Láctea es parte del grupo local, el grupo local de galaxias, en donde hay varias galaxias que están cercanas unas de otras. Nos acercamos a esta estructura que se llama cúmulos y supercúmulos de galaxias, en donde hay muchas galaxias juntas, y finalmente llegamos a este universo temprano, ¿no? Que es la imagen más antigua que nosotros tenemos del universo debido a esta radiación cósmica de fondo. Entonces, todo este viaje que nosotros hemos realizado en concepto de escala, este viaje también se ha realizado en el tiempo, ¿no? De donde partió todo este universo conocido, y nos da una idea más o menos en dónde estamos nosotros, ¿no? En qué etapa nos encontramos y, por supuesto, cuáles son las estructuras o los miembros más importantes de este gran universo que hemos estado viendo. Entonces, una de las cosas más llamativas para el ojo humano cuando uno está mirando un cielo estrellado es ver esta mancha blanquecina que hay en nuestro cielo, que es la Vía Láctea, ¿no?
Pero cuando nosotros con un ojo entrenado y además con la ayuda de la tecnología, de algún telescopio, un poco, digamos, con mayor potencia, podemos empezar a ver de que esta galaxia no es tan uniforme como uno tendría a pensar, sino que tiene pequeñas estructuras, y hay estructuras pequeñas que uno comienza a ver que se ven un poco borrosas, como pequeñas nubecitas, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo aquí es lo que se llama la nebulosa de Orión, una nebulosa bastante especial y que de hecho vamos a revisar un poquito más adelante en la charla. Y dentro, digamos, haciendo un zoom a esta nebulosa, gracias a la tecnología, podemos identificar ciertos objetos, ciertas estructuras que están dentro de esta nebulosa y que nos permite tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos que están teniendo lugar. Entonces, en principio, a modo general, estas pequeñas estructuras que son las nebulosas son parte de lo que hoy en día se conoce como medio interestelar. El medio interestelar, como lo dice su nombre, es la cantidad de partículas o de material que existe entre las estrellas. Pero este material que hay entre las estrellas, normalmente uno tiende a pensar que entre una estrella y otra no hay nada, ¿no? Este es el medio interestelar que sí tiene muchas cosas. En este caso hay polvo interestelar, donde el polvo interestelar sirve de, digamos, como filtro de la luz, porque en las regiones donde hay polvo interestelar, ellos absorben la energía que hay cercana y no dejan pasar la luz. Por lo tanto, nosotros las vemos como unas pequeñas manchas negras en el cielo y que en la Vía Láctea son bastante distinguibles. Pero también tenemos gas interestelar. Y el gas interestelar, para nosotros, para nuestro ojo, es difícil de ver, porque el gas interestelar tiene que ver con, se puede observar con otros ojos, con otros instrumentos. Necesitamos nosotros instrumentos específicos para poder observar generalmente qué es lo que pasa con el gas interestelar. Pero los antiguos no tenían esta tecnología, por lo tanto llamaron a todos los objetos que se veían en el cielo y que no eran estrellas, le llamaron nebulosas. Es decir, estos objetos que parecen nubes en el cielo. Pero en verdad hoy en día, gracias a todas las misiones espaciales que se han mandado, gracias a los observatorios, muchos de ellos en nuestro país, y que nos han permitido entender un poco más lo que pasa, hoy en día sabemos que las nebulosas pueden ser perfectamente, tenemos nubes moleculares, tenemos nebulosas planetarias y tenemos supernovas. Distintos fenómenos que ocurren desde el punto de vista astronómico y que representan distintas etapas de la vida de una estrella, todas ellas clasificadas como nebulosas en general. Hoy en día sabemos que podemos distinguir una de otra y sabemos también la información que podemos sacar de cada una de estas nebulosas llamadas antiguamente. Ahora, como sale en ese libro tan especial que es El Principito, lo esencial tiende a ser invisible a los ojos, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros vemos la nebulosa con los ojos bastante grandes, en este caso el telescopio espacial Hubble, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, pero no vemos todo lo que es la galaxia, ¿ya? Y hoy en día, gracias, digamos, a la tecnología nuevamente, les menciono de que hoy en día nosotros somos capaces de mirar con otros ojos el cielo y poder ver otras cosas diferentes que no se veían con los ojos normales. Hoy en día nosotros somos capaces de poder entender la dinámica, es decir, el movimiento, las fuerzas que están teniendo lugar, las interacciones que están teniendo lugar en un ambiente como esta nebulosa de Orión. Y podemos ver que también existen, hay un cierto muestreo de objetos que a lo mejor nosotros no esperaríamos encontrar en lugares como estos. Tenemos estrellas y estos puntitos que tenemos ahí son estrellas que están naciendo. Estrellas muy, muy jóvenes. En términos astronómicos, muy joven significa un par de millones de años, considerando que nuestro Sol tiene alrededor de 4.500 millones de años. Entonces, estos son objetos muy, muy jóvenes que a nosotros nos permiten entender un poco, teniendo imágenes de estrellas jóvenes, en lugares que se están formando estrellas, también cómo se forman los planetas, por ejemplo, que es ese pequeño puntito negro que ven ahí en la cercanía, etcétera. Es decir, nosotros viendo esta imagen nos permite a nosotros entender y comparando con otras imágenes, saber qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es el ciclo que tienen estos objetos que están en el cielo. Ahora, quiero tomar como ejemplo
para el observador, digamos, común y corriente, cuando nosotros vemos el cielo, quisiera tomar uno de los ejemplos más importantes que nosotros podemos ver en nuestros cielos, principalmente en verano, que es Orión, ¿no? Orión, como ustedes saben, tiene toda una mitología asociada, heredada de los griegos, ¿no? Que este es un cazador que está en el cielo representado cazando otros animales que también están representados en el cielo a través de estas constelaciones. Entonces, si nosotros analizamos con mayor detalle esta constelación, que es la constelación de Orión, quizá para unos es solamente una constelación, estas formas que uno puede estar formando artificialmente, ¿no?, en el cielo, pero que en verdad no son estrellas que están cerca unas de otras, sino que la proyección de ellas genera, digamos, este tipo de imagen desde la Tierra. Pero en esta misma imagen yo estoy mostrando distintas etapas de las estrellas, ¿ya? En las etapas en las cuales se encuentra la estrella. Por ejemplo, si hacemos un pequeño zoom en la parte inferior, debajo de esos tres puntitos que son las conocidas Tres Marías o el cinturón de Orión, ahí nos encontramos con la nebulosa de Orión, que es esta nebulosa que la cual le hablaba, y con este zoom que nosotros le hicimos para tratar de entender qué es lo que pasaba ahí. Entonces ahí tenemos una nebulosa, un lugar, digamos, con mucha interacción del polvo y gas interestelar, y tenemos estas estrellas muy, muy jóvenes, de pocos millones de años, que nos permiten a nosotros entender qué es lo que pasa con el nacimiento de la estrella. Pero también, un poquito más arriba, tenemos asociaciones de estrellas, perdón, donde estas estrellas nacieron hace poco, ya, digamos no muchos millones de años, pero ellas se mantuvieron cerca unas de otras debido a las atracciones gravitacionales. Pero debido a su movimiento y debido a que son jóvenes, probablemente algunas se van a alejar de esta asociación y otras van a quedar juntas. Es decir, no es un sistema estable, es como una foto que nosotros estamos sacando ahora, que quizá un pocos millones de años después va a ser una foto diferente. Y también, y también tenemos a otro objeto como Betelgeuse, por ejemplo, que también conocida como Alpha Orionis, la estrella en principio más brillante de la constelación de Orión. Y esta estrella, cuando uno la ve a simple vista, se ve un poquito rojiza, ¿no? Y esta nos representa una estrella que está en las últimas etapas de su vida. Una etapa en la cual comienza a expandirse, su brillo aumenta normalmente, pero su temperatura disminuye, y es por eso que se ve media rojiza. Y está sometida a distintos efectos, distintos fenómenos, los cuales hacen que su brillo vaya cambiando. De hecho, hay una imagen, que esa imagen que le estoy mostrando ahí en enero del año 2019, y la imagen en diciembre del año 2019. Es decir, a lo largo de un año hay una variación en su estructura en punto de vista brillo, por ejemplo, de la estrella, lo que se llama la luminosidad. Y esta luminosidad va cambiando debido a todos los procesos que están teniendo lugar dentro de la estrella. Y como la conocemos hoy en día mucho mejor, sabemos que esta estrella se encuentra ya en las últimas etapas ya de su vida. Y terminará, digamos, con una gran liberación de energía que no podremos ver, en este caso formando una nebulosa planetaria. Pero quisiera enfocarme un poquito también en el concepto de cómo estas constelaciones también están unidas a la visión o a la mitología de los pueblos que las crearon en el cielo. Y en este caso los nombres, a lo mejor a algunos les parecerán muy extraños, pero los nombres tienen que ver con toda esta mitología que se armó alrededor, y también tienen que ver con el idioma. Por ejemplo, la mayoría de las estrellas en el cielo están nombradas en árabe, porque mientras Europa estaba en la Edad Media y no tenían muchos avances científicos, los árabes estaban en pleno auge, en plena época dorada, y por lo tanto ellos clasificaron muchas de las estrellas en el cielo. Y ese conocimiento se traspasó a Europa, y por lo tanto hoy en día tenemos estos nombres. Pero por ejemplo, Betelgeuse, que es esta estrella que se está en las últimas etapas de su ciclo, significa mano o hombro del gigante. Recuerden que este es un cazador, ¿no? Rigel, que es una estrella que está más abajo, significa el pie del gigante. Bellatrix, que es otra estrella de Orión, se llama la guerrera, en este caso relacionado con este concepto de caza, ¿no? Tenemos la espada del gigante, que es Saif, y Alnitak, que es la estrella que está más abajito del cinturón de Orión, significa justamente en árabe cinturón, ¿ya?
Es decir, los nombres a veces de las estrellas nos dicen o nos hablan un poco de esta mitología que existe detrás, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta de que cuando nosotros vemos algo en el cielo, también estamos viendo mucho de la cultura que tenían las personas o las tradiciones que tenían estas personas y plasmaban sus creencias en el cielo. Como les decía una vez más, lo esencial tiende a ser a veces invisible a los ojos y gracias a los instrumentos que tenemos tan precisos hoy en día, podemos escarbar dentro de este puzzle y tratar de armar las piezas para poder entender mejor lo que está pasando. Entonces, normalmente cuando nosotros analizamos las estrellas, nos pasa mucho de que a veces no entendemos cómo hoy en día se conoce tanto de la estrella. Y mi idea hoy en día es que ustedes puedan entender un poco de dónde viene ese conocimiento o cómo se obtiene ese conocimiento. Entonces imaginen que nosotros tenemos una estrella, como lo ven ahí en el diagrama. Tengo una estrella que tiene una cierta temperatura, que se encuentra a una cierta distancia, que por ahora no nos importa, y nosotros observamos esa estrella con un telescopio. Cuando nosotros observamos esa estrella con el telescopio y no existe nada entre la estrella y el telescopio mismo, yo voy a recibir lo que se llama un espectro, que es, en el punto de vista visible, es muy similar a lo que pasa cuando nosotros vemos lo que pasa cuando una luz atraviesa un prisma y uno ve este espectro de colores. Que el espectro de colores también se ve, digamos, en otros fenómenos, como un arco iris, o como cuando vemos atardeceres, o vemos la luz a través de ciertas capas de materiales transparentes, como agua, como gas, etc. Nosotros vemos eso lo que se llama el espectro, estos colores. Antiguamente se le llamó espectro y eso tiene que ver con la palabra de fantasma, ¿no? Espectro significa fantasma, porque justamente la gente no se esperaba ver algo así y les pareció algo muy extraño. Entonces este espectro entrega información un poco de la estrella, debido a que cada estrella emite su luz de manera diferente debido a características que tienen, ¿no? Por ejemplo, temperatura, también hay que considerar la distancia y por supuesto hay que considerar lo que está entre medio, lo que hay entre la estrella que emitió la luz y nosotros. Y en este caso, nosotros tenemos acá la parte inferior de que estamos recibiendo esa luz, pero a veces cuando esa luz pasa a través de una nebulosa, que en este caso es esta nube de gas y de polvo que estamos viendo, nosotros tenemos de que hay cierta información que se pierde debido a estas partículas que absorben la energía. Y cuando absorbe la energía, nosotros tenemos que esa parte de la información que nosotros tenemos no aparece. Y es por eso que nosotros recibimos lo que ustedes ven en la parte inferior derecha, que es ese espectro, pero con ciertas líneas negras. Esas líneas negras se le llaman líneas espectrales, en donde esa información a nosotros nos entrega, digamos, el conocimiento de saber qué es lo que hay en esa nebulosa. Por ejemplo, si esa nebulosa está formada principalmente de hierro, pongámoslo de alguna manera, ese hierro va a absorber cierta luz específica, que no es la misma luz que absorbe el calcio o que no es la misma luz que absorbe el hidrógeno. Por lo tanto, la presencia digamos, de ese objeto en la nebulosa, de ese material en la nebulosa, va a generar un espectro diferente. Entonces, el espectro electromagnético nos puede dar información sobre la composición de la nebulosa, nos entrega también información de la dinámica, es decir, cómo se están moviendo estos gases, este polvo interestelar, que están siendo sometidos a grandes fenómenos físicos y finalmente las características físicas, tanto de la estrella como de la nebulosa que estamos observando. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de que a la parte superior ustedes pueden ver la galaxia, perdón, el espectro del Sol, ¿ya? El espectro de absorción del Sol, que se llama. Entonces yo tengo estos colorcitos y tengo pequeñas líneas oscuras, que son estas líneas espectrales. Ahora, si yo comparo con cómo son los espectros de otros materiales, por ejemplo, el mercurio y el uranio que ustedes pueden ver, o el hidrógeno y el helio, yo tengo estos distintos materiales, estos distintos elementos, que tienen su set de líneas espectrales ubicadas a ciertas distancias en lugares específicos. Por lo tanto, cuando yo veo un espectro de una estrella, puedo identificar inmediatamente si aparece una línea en ese lugar específico, claro, es porque existe hidrógeno en ese lugar.
Si veo otra línea en otro lugar específico, aquí hay Mercurio, etc. Por supuesto que hay una cierta complejidad de que ciertos elementos tienen un espectro muy, muy complejo, ¿no? Diferencia a otros. Entonces, con este conocimiento nosotros tenemos un verdadero, podemos tener las huellas dactilares de las estrellas, donde una no es igual a otra, y por lo tanto podemos obtener información de ello. Así, en astronomía podemos saber qué es lo que pasa o de qué están compuestas las cosas. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, digamos, el dónde se forman las estrellas, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que tener en cuenta que estas nebulosas se forman digamos, las estrellas se forman en una nebulosa. Entonces, las nebulosas en este caso eh, dan origen a una estrella, en este caso de baja masa o de masa intermedia, que en este caso podría ser nuestro Sol. Nuestro Sol es perfectamente una estrella que calza en esta categoría de masa baja a intermedia. Cuando pase un tiempo, vamos a ver que esta estrella se transforma en lo que se llama una gigante roja, es decir, que el Sol se va a expandir, ¿ya? Y por lo tanto va a absorber la mayoría de los planetas interiores. Luego, debido a los procesos que están ocurriendo interiormente, esta gigante roja se transformará en lo que se llama una nebulosa planetaria. Y finalmente, en la nebulosa planetaria adentro se puede ver un puntito blanco, que es lo que se llama una enana blanca. Es decir, es todo lo que quedó, perdón, es el remanente de lo que quedó de esta estrella, que quedó concentrado en un pequeño, digamos, espacio físico y que va a emitir luz, pero muy, muy débilmente en comparación a otros objetos. Entonces, de esta manera, ¿y cómo sabemos esto? Lo hemos visto en el cielo. Hemos visto, como le decía, cuando veíamos a Orión, veíamos las distintas etapas. Entonces, hoy en día sabemos que una estrella como el Sol sigue este ciclo. Y si la estrella es muy masiva, ¿ya? Es decir, estamos hablando de más de 8 veces la masa del Sol, nosotros tenemos que estas estrellas que son bien brillantes, como por ejemplo Betelgeuse, que es la que nosotros estábamos viendo, son lo que digamos, luego de que pasa un tiempo, se transforma en lo que se llama la supergigante roja. Y la supergigante, en este caso, luego de que se termina el combustible que le está dando esta energía, se transforman en supernovas. Y luego de la supernova, el remanente de lo que queda de una supernova puede ser, dependiendo de las condiciones, una estrella de neutrones, que también la mayoría de las estrellas de neutrones son observables debido a estos pulsos que generan, que se conocen las estrellas pulsares, o quedar como estos agujeros negros, ¿no? Estos objetos tan interesantes y que hace poco se pudo obtener esta imagen de cómo era un agujero negro, de lo más cercano a lo que hemos tenido, digamos, de una imagen. Bien, entonces, después de esto, nosotros podemos tener, ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra galaxia, ¿no? Teniendo esta imagen de lo que está circulando alrededor digamos, qué es lo que hay alrededor nuestro del Sol. Recordemos que el Sol no se encuentra en el centro de la galaxia, sino que se encuentra más cercano del borde al centro. Y dentro de nuestra galaxia nosotros hemos visto pequeñas regiones en las cuales se están formando estrellas y en las cuales vemos estas nebulosas, ¿no? Estas nubes moleculares o supernovas, o en este caso nebulosas planetarias, etcétera, y que me permiten a mí tener esta muestra digamos, en astronomía, como que nosotros estamos viendo fotos en diferentes tiempos, y esas fotos en diferentes tiempos nos permiten armar esta historia que es la que le estoy comentando. Ahora, el espectro electromagnético de la luz, es decir, la luz que nos llega a nosotros de las estrellas, está compuesto, o en este caso se denomina de maneras diferentes dependiendo de lo que se llama su longitud de onda o su frecuencia. Y nosotros se le han dado distintos nombres, ¿no? Hay un rango que se llama el rango visible, que es el que nosotros podemos ver. Más allá, un poquito más arriba del color visible, digamos que es el violeta, está el ultravioleta, ¿ya? Y para el otro lado, el último color visible es el rojo, entonces está el infrarrojo, está más abajo del rojo, y tenemos ondas de radio, ondas de microondas, rayos X, rayos gamma al otro lado, etc. Y tenemos todos estos nombres, ¿no es cierto?, que se le dan a la luz, pero que es la misma luz, pero que es detectada en diferentes sectores de este espectro, ¿no? Que es esencialmente lo mismo.
Pero la diferencia es que en lo visible yo puedo ver estos colores, ¿no? Estos colores que estamos viendo y que nosotros podemos descomponer uno a uno y se pueden clasificar, etc. Pero además, es decir, que en astronomía nosotros no podemos hablar de colores en todo el espectro. El color se habla, en este caso, en el rango visible. Pero cuando andamos digamos, estamos en otras longitudes de onda fuera de esta región, lo que estamos haciendo, a veces uno le pone color, digamos, le asocia color a diferentes cosas. Entonces, cuando hablemos de ciertas imágenes, no significa que sea el color específico del objeto, sino que tiene que ver un poco con lo que nosotros hemos denominado, lo que hemos aceptado como cierto color, dependiendo de ciertas características. Entonces, aquí tenemos una relación con la energía. Tenemos en el lado derecho el rango de los rayos gamma, que son las ondas más energéticas en el universo, y al otro lado tenemos las ondas de radio. Entonces tenemos un espectro muy grande de energía, rangos diferentes, y en los cuales cada rango nos va a dar información esencial dependiendo de lo que nosotros queramos analizar. En este caso, por ejemplo, aquí le estoy mostrando lo que se llama una distribución de energía espectral, es decir, cómo se distribuye la energía en una galaxia. Abajito es la longitud de onda, es decir, cómo es este pequeño espacio que nosotros estábamos hablando, los distintos rangos que estábamos hablando de una galaxia. Entonces imagínense, yo observo esto en total. Y yo digo, bueno, quiero enfocarme a estudiar solamente qué es lo que pasa con la emisión, es decir, la luz que viene de las estrellas. Voy a mirar esta parte del rango. Si quiero ver, por ejemplo, cómo se forman las estrellas, voy a observar en otro rango. Si necesito estudiar el polvo interestelar, estudio este rango que está un poquito más allá. O si quiero estudiar las moléculas, por ejemplo, estudio en otro rango específico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Les quiero comentar de que de los datos que nosotros podemos tener en el universo, nosotros podemos ir clasificando, es decir, tomar decisiones. Yo quiero observar aquí, porque aquí es donde yo tengo la información que necesito para el modelo, para la investigación que estoy realizando. Y si yo necesito estudiar otro objeto o otro componente físico, tengo que estudiar en esta otra parte del espectro. Y es por eso que hoy en día hay astrónomos que se dedican a la parte visible, está la radioastronomía, está la astronomía infrarroja, etc. Está toda esta variedad que nosotros podemos ver. Entonces los quiero invitar con este conocimiento de que depende de lo que nosotros queramos estudiar, depende el rango en el cual vamos a observar. Quiero invitarlos a jugar este conocido juego de encontrar las 7 diferencias. Aquí le estoy mostrando el mismo objeto, que es una galaxia M51 o galaxia remolino, y aquí la estamos viendo con distintos ojos. En la parte izquierda está en visible, en el centro está en infrarrojo cercano, que tiene un cierto rango específico, y el infrarrojo lejano. Nosotros comparando esta imagen, que es la misma galaxia, si nosotros las comparamos, podemos ir viendo, por ejemplo, qué es lo que muestra cada imagen y aprender más de esa galaxia en esa longitud de onda, en ese rango. Por ejemplo, en visible podemos ver de que se ven las estrellas, se ven los puntitos que están formando, digamos, esta galaxia, pero en el infrarrojo cercano se ven mejor los brazos, o decir, este polvo interestelar que está en el brazo. Pero si nos vamos al infrarrojo lejano, podemos ver que hay unas pequeñas regiones que son un poco más brillantes que otras, y es porque el infrarrojo lejano nos va dando información sobre el polvo y el gas frío que hay en una galaxia. Entonces, dependiendo de nosotros dónde observemos, vamos a obtener distintas cosas. Entonces, y las diferencias entre cada una de las imágenes nos van a dar una información nueva. Pero también puedo observar la galaxia en rayos X. Así se ve en la parte central de la galaxia en rayos X, o en ondas milimétricas, que es lo que se llama, esto es alrededor de 1.3 milímetros, que es lo que se ve es el gas denso que hay dentro de las galaxias. Es decir, dependiendo de lo que ustedes necesiten estudiar, vamos a estar enfocándonos en distintas longitudes de onda. Y es por eso que hoy en día la astronomía trata de unir toda esta información que tenemos de observatorios ópticos que tienen que ver con el visible, estas antenas que son los radiotelescopios, estos satélites que se mandan de rayos X o de infrarrojo, etc. Es decir, nosotros tenemos una visión global de lo que está pasando y cada imagen, cada dato que tengamos en estos diferentes rangos nos va a ayudar
a completar este puzzle galáctico, ¿no? Estas piezas las vamos a unir y poder entender mejor el concepto. Aquí le tengo otra galaxia que le llama la galaxia Girasol, M74, que es una galaxia que es bien interesante por sus brazos, ¿no? Y aquí le estoy mostrando lo mismo. Si lo vemos en visible, vemos estrellas. Si vemos infrarrojo, tengo polvo interestelar. Y si la veo, por ejemplo, en ondas de radio, voy a tener el gas interestelar. Y por lo tanto, la galaxia va a lucir diferente dependiendo del rango en el cual yo la estoy observando, pero eso me permite a mí entender qué es lo que está pasando con ese objeto. Y finalmente, la última galaxia que les muestro es M63. Esta galaxia también es bien interesante, galaxias espirales y también estrellas, si vemos en visible, polvo interestelar si vemos en infrarrojo, o ondas de radio, vemos el gas interestelar. Es decir, la información que podemos tener es mucha, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y gracias a eso, hoy en día, nosotros podemos tener grandes simuladores, ¿no?, en el cielo que nos permitan a nosotros entender qué es lo que está pasando con, digamos, en el cielo, ¿no? En el cielo podemos tener grandes regiones con mucha información respecto a cómo se forman las estrellas, eh, de qué están compuestas las estrellas, y en este caso nos permiten a nosotros entender, digamos, completar este puzzle galáctico que es el que yo le estaba mencionando. Espero que más o menos con lo que le he comentado haya quedado claro el concepto de cómo nosotros vamos armando este puzzle y cómo nosotros hemos armado ya este ciclo en el cual nacen y mueren las estrellas, ¿no? Quisiera, antes de seguir adelante, quisiera volverme un poquito atrás con el concepto que tenemos acá del ciclo de las estrellas, en donde recordemos que una estrella nace en una nebulosa, ¿no? Esta nebulosa, dependiendo de las características que ocurran dentro de esta nebulosa, en donde tenemos, por ejemplo, la fuerza de gravedad interactuando, tengo fuerzas eléctricas interactuando, tengo también estrellas cercanas que me están generando energía, y que toda esta mezcla, toda esta gran cocina galáctica me va a dar origen a mí a ciertas estrellas. Debido a que en algún lugar hay más material que en otros lugares, yo voy a tener que en algunos lugares van a nacer estrellas más masivas, es decir, con mayor cantidad de masa, y en otros lugares estrellas con menos masa. También voy a tener sistemas que son, digamos, sistemas simples, como en nuestro sistema solar, en el cual hay una única estrella, pero también hay otros sistemas en los cuales hay muchas estrellas, ¿ya? Y todas juntas. Por lo tanto, por ejemplo, como el famoso sistema que uno lo reconoce, ¿no?, en la Guerra de las Galaxias, cuando ve estos dos soles escondiéndose, ¿no? Donde existen planetas hoy en día descubiertos en sistemas que son dobles o sistemas triples, en donde hay 2 estrellas, 3 estrellas que forman parte, digamos, de esos sistemas solares. Y cuando nosotros tenemos estas estrellas, debido a la física que hay dentro de, digamos, de los fenómenos físicos que ocurren en una estrella, yo tengo estrellas que van a evolucionar de una manera y tengo estrellas que van a evolucionar de otra manera. Y es por eso que tenemos esta amplia gama de objetos. Entonces, cuando uno le pregunten ¿dónde nacen las estrellas nacen en estas nebulosas, ¿no? En esta nebulosa que en este caso normalmente es lo que se llama las nubes moleculares, ¿no? Estas regiones muy lindas, muy distintivas que hay en el cielo, en el cual están todos los ingredientes necesarios para formar una estrella. ¿Y cómo se forma una estrella? Tiene que ver con los procesos físicos que hay. A veces, con los mismos ingredientes en una región y con los mismos ingredientes en otra región, tenemos que en un lugar se forman estrellas y en otro lado no se forman estrellas. Y eso no es algo al azar, sino que tiene que ver con las condiciones en las cuales se están formando, digamos, esas estrellas. De la misma manera que en la Tierra, nosotros tenemos, por ejemplo, en una hectárea, yo tengo cierta plantación, cierta cantidad de plantas, y esa misma hectárea, la misma superficie, en otra región del país, en el cual tengo otras condiciones, otra cantidad de lluvia, otra calidad del suelo, etcétera, voy a tener diferentes resultados, ¿no? En algún lugar voy a tener mejor crecimiento de las plantas, en otro lugar voy a tener, quizá no haber podido crecer nada. Es decir, esas condiciones que determinan en la Tierra cómo crece, por ejemplo, una planta, de la misma manera sucede, digamos, en el espacio, en este medio interestelar, en donde las condiciones en las cuales se encuentran
Esos ingredientes a veces no dan origen a estrellas, sino que tenemos, o en algún lugar son demasiado productivas, ¿no? Y generan muchas, muchas estrellas. Y finalmente, debido a los procesos, como estas estrellas están hechas de un material, que ese material se va acabando, no es infinito, y van emitiendo esta energía constantemente, en algún momento ese combustible que da origen a esta energía que viene de las estrellas se acaba. Principalmente se acaba en las estrellas que son más brillantes, porque si son más brillantes necesitan más combustible para mantener ese brillo y por lo tanto su combustible se acaba antes. Las estrellas más masivas o más brillantes que podemos ver nosotros en el cielo son estas estrellas justamente que mueren antes, es decir, terminan su ciclo antes. Y tenemos estas fabulosas supernovas y que dan origen a estas estrellas de neutrones o agujeros negros. En cambio, estrellas como el Sol tienen un rango de vida mucho mayor, ya que están emitiendo energía, pero a una tasa mucho menor. Y por lo tanto, siempre es bueno recordar de que el Sol se encuentra en el medio de su vida y por lo tanto tenemos que, si tenemos que el Sol tiene 4.500 millones de años, todavía le quedan 4.500 millones de años más, digamos, como vida estable, como esta estándar que nosotros hemos visto, digamos, en el cielo. Entonces, volvemos un poquito más adelante. Quisiera recomendarles, hay un software que se llama Stellarium, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. Siempre trato de, digamos, de recomendarlo, ya que el Stellarium es un software gratuito que está abierto a todas las plataformas y que nos permite a nosotros el poder simular este cielo nocturno. Cuando nosotros simulamos el cielo nocturno, nos permite a nosotros tratar de entender qué es lo que estamos viendo en el cielo, ¿no? Y la gracia de este software gratuito es que nosotros podemos tener la posición de la Tierra que nosotros estemos, es decir, nosotros si estamos acá en Chile, ponemos el lugar en la ciudad en la cual nos encontramos, pero también puedo cambiar eso y ver cómo está el cielo en Nueva York, o el cielo en París, o el cielo en Japón, donde yo quiera, y porque eso es un parámetro que yo puedo cambiar. También puedo cambiar la fecha y la hora. Puedo ver el cielo que debería verse hoy, o también podría ver el cielo que hace 2000 años atrás. Por supuesto que esta simulación está dada por los parámetros estables que hay en el movimiento de los astros, en este caso el movimiento de la Tierra, de los planetas y más o menos lo que se ha visto digamos, en el cielo. La mayoría de las estrellas, como viven millones de años, retroceder en el tiempo 1000 o 2000 años no es nada para una estrella. Por lo tanto, es una simulación bastante fiable en ese aspecto. Y son datos que se van actualizando constantemente. Si no me equivoco, la última actualización traía la órbita de este cometa, el Neowise, y uno podía seguir, digamos, ahí y más o menos cómo se podía observar, etc. También les invito de que, bueno, dadas las condiciones y de que no va a estar esta misma oportunidad para los que tuvieron de presenciar el eclipse en la región de Coquimbo y este año, digamos en diciembre, tenemos el eclipse solar en la región de la Araucanía principalmente, y con toda esta pandemia quizá no existen las condiciones para poder hacer las mismas condiciones de observación por la cantidad de gente, etcétera. Uno puede simularlo también, entonces ustedes en este software pueden poner 14 de diciembre, la fecha específica, el lugar y la hora específica en la cual van a ver, y uno puede simular, digamos, qué es lo que pasa. Los invito a que vean el cielo nocturno. Por supuesto, si no tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de ver el cielo a simple vista, por supuesto háganlo. Y cuando miren al cielo, se hagan esta pregunta, ¿no? De en qué etapa de su vida se encuentra esa estrella que estoy mirando. Será una estrella, si es una estrella rojiza, va a tender a ser una estrella que ya está en las etapas finales de su vida. Y si es una estrella más azul, significa que es una estrella que normalmente está en digamos, es una estrella mucho más joven en términos astronómicos, ¿no? Unos pocos millones de años. Y eso también nos permite a nosotros tener una idea de que lo que nosotros vemos en el cielo y que a veces se ve tan estable, es solamente producto de esta proyección, ¿no?, en nuestro cielo, y que si estuviéramos en otro sistema planetario, en otra estrella, el cielo que veríamos sería bastante diferente, donde estrellas que quizás son muy poco brillantes para nosotros
si estamos mucho más cerca de ella en otro sistema planetario, se vería más brillante. Y que el Sol va a ser solamente un puntito dentro de ese cielo extraterrestre. Entonces quisiera invitarlos a que sigan haciéndose preguntas, mirando al cielo y por supuesto usando estas herramientas que nos permiten a nosotros entender qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está pasando. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. A ver, un tiempo de preguntas. No sé si hay preguntas en las redes sociales. ¿Aló, me escuchas, Basilio? Yo lo escucho atentamente. Perfecto. Bueno, estábamos en las gracias, ¿cierto?, de la universidad, con un tremendo exponente en el ámbito de la astronomía, que se le agradece, estimado profesor Basilio, en esta intervención tan clara sobre cómo y dónde nacen las estrellas. Hay algunas preguntas, estimado profesor, ¿ya? La primera pregunta, relación con básicamente... ¿aló? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ya, ya, perfecto. Basilio, la importancia del Sol en la extensión de la vida es... Ya. ¿Podría repetir la pregunta? La escuché entrecortada. Claro, la importancia del Sol en la extensión de la vida de las estrellas. La importancia de eso. Ya, ok. Bueno, lo primero es de que el Sol a nosotros nos da una imagen de cómo es, digamos, la evolución de una estrella de masa media, como yo les comentaba, de masa baja. El hecho de que el estudiar el Sol nos hace entender un poco de qué es lo que pasa en otras estrellas, si es que estuviéramos mucho más cerca para poder analizarla. En este caso, dentro digamos, de nuestra galaxia hay muchos tipos de estrellas y el Sol es, como les decía, una estrella más de esas, digamos, de este gran cielo que nosotros podemos ver y de la galaxia en la cual estamos. Y por lo tanto, el Sol nos permite a nosotros estudiar eso. Ahora, el Sol tiene una influencia gigantesca sobre nosotros como planeta por la distancia en la cual nos encontramos. Y esa influencia, digamos, desde el punto de vista energético, inclusive, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación que nosotros tenemos y también distintos movimientos de la Tierra, producto del Sol. Tenemos el concepto del día y la noche, etcétera. Es decir, la influencia sobre la Tierra, la influencia del Sol sobre la Tierra es, digamos, increíble en ese aspecto. Inclusive también tiene que ver con de que este Sol para nosotros es como nuestro primer puntito a analizar, ¿no? De este cielo, porque como nosotros lo vemos mucho más cerca y tenemos mayor información de ahí, podemos tratar de ver qué es lo que pasa con otras estrellas. Entonces siempre el Sol va a ser nuestro punto de comparación. Perfecto. Bueno, por ahí María José nos dice, buenísimo, y es buenísimo que va directamente relacionado con nuestro relator en términos de la exposición. Consulta, se dice que Chile posee los observatorios del mundo, ¿ya? Y bajo esa premisa, ¿cree que esto ha permitido una mayor
de nuestro país en esta ciencia? ¿El ojo humano puede ver las enanas blancas, Ya, la estimado segunda profesor? pregunta es más fácil. No, a simple vista no se pueden ver las enanas blancas. Pero claramente, si es que con el uso de tecnología no tan sofisticada, nosotros podemos ver estos remanentes, estos puntitos blancos, ¿no?, dentro de estas nebulosas planetarias. Entonces, así a ojo desnudo no se pueden ver las enanas blancas. Y con respecto a la primera pregunta, el hecho de que Chile tenga hoy en día o alberga estos grandes observatorios, digamos, desde el punto de vista mundial, por supuesto que ha generado un gran impacto. Digamos, el mayor impacto es sobre la misma comunidad científica, eso es lo primero. Que nosotros como científicos tengamos la opción de poder postular este 10% que nos da estos observatorios profesionales, es primero algo de una ventaja, porque muchos astrónomos tienen que estar postulando, digamos, con sus proyectos para poder tener este tiempo de observación. Y lo segundo es también esta sinergia que se forma entre los astrónomos, digamos, extranjeros que vienen al país y nos permiten a nosotros formar, aprender de ellos, y también nosotros poder contribuir a la astronomía mundial desde nuestro estudio. Ahora, eso, digamos, aparte de la comunidad científica, por supuesto que tanto en la región de Coquimbo como en Antofagasta, el impulso ha sido bastante en términos de servicios, ¿no? Y también otro impacto indirecto es también la cantidad de distintos tipos de ofertas de trabajo que existen, que no son comparativas, por ejemplo, en el caso de la minería en términos de cantidad, pero sí son bien interesantes, ya que, no sé si la mayoría de ustedes sabe, pero la mayor cantidad de gente que trabaja en un observatorio no son astrónomos, son ingenieros, son personas que tienen que ver con los servicios, etcétera. Entonces eso les da una proyección de realizar ciertos tipos de trabajos que no tienen que ver directamente con la ciencia, pero que sí afectan mucho, digamos, este ambiente laboral que hay en nuestro país. Creo que abre un poco el espectro de lo que puede hacer, por ejemplo, un cierto trabajo específico dentro de nuestro país. Ya, perfecto. Eso hace pensar que dentro de, o en este contexto, es importante también la formación que se les da en las universidades a los futuros, digamos, astrofísicos, astrónomos, esto, y, y de alguna manera la influencia externa, por llamarlo así, experiencia que han traído desde el lejano mundo principalmente, ¿cierto? Eh, los profesionales y los científicos europeos. Entonces, vamos a pasar obviamente a otra pregunta. Eh, eh, en su exposición usted habla que estrellas se forman y ocupan el centro de sus galaxias. Nuestro Sol ocupa el planeta Júpiter, por su composición de gases, ¿podría ser un tipo de estrella en el centro de nuestra galaxia? No, Wilson. Bueno, primero lo primero es que decir que las estrellas no se forman únicamente en el centro de la galaxia. Nosotros, sin alejarnos mucho de nuestro sistema solar, que nosotros no nos encontramos cerca del centro, sino que estamos más cerca del borde, digamos, del final de la galaxia que del centro, digamos, existen estas regiones donde están naciendo estrellas. Entonces, las estrellas nacen en estas nebulosas, donde las nebulosas no son galaxias, ¿ya? Son cosas diferentes. Las nebulosas son estas nubes de gas y de polvo que son regiones acotadas, ¿ya? Son regiones grandes astronómicamente, pero digamos de comparación con la Tierra, pero astronómicamente hablando son regiones muy pequeñas y que existen muchas nebulosas dentro de una galaxia, ¿ya? Tenemos nuestra galaxia y tenemos varias regiones dentro de esta galaxia donde hay nebulosas. Y en esas nebulosas están teniendo lugar, están naciendo estas estrellas. Ahora, como les decía, por lo tanto, no es necesario de que estas estrellas nazcan en el centro de la galaxia. Pueden nacer en cualquier lugar de la galaxia donde estén las condiciones, por supuesto, necesarias. Y respecto a su segunda pregunta del planeta Júpiter, el planeta Júpiter, bueno, hay mucha investigación de por medio en qué es lo que pasa con objetos que tienen una masa con la cual podrían ser casi estrellas, es decir, tienen una masa bastante grande,
y que en este caso tenemos el caso de Júpiter. El caso de Júpiter es un planeta que en términos de masa es, digamos, podría tener a todos los planetas dentro de él, digamos, en términos de masa. Por lo tanto, Júpiter es un componente bastante importante en nuestro sistema solar. Se dice de que si la masa de Júpiter fuera mayor, es decir, alcanzar un punto mínimo, en el centro de Júpiter comenzarían a darse las condiciones ideales para la fusión termonuclear, que es el fenómeno que da origen a esta luz que sale de las estrellas. Por lo tanto, si Júpiter fuera un poquito mayor, digamos en términos de masa, bueno, no tan poquito, un poco mayor, podría generar estas condiciones para que se empiecen a generar estas reacciones termonucleares y por lo tanto transformarse en una estrella de baja masa, pero una estrella. Ese término intermedio a veces se le llaman enanas café, ¿no? Que son estrellas que debido a su evolución podrían haber alcanzado un grado mayor de masa y podrían haberse transformado en estrellas, pero no alcanzaron ese límite. Ya, gracias. En el contexto del vecindario galáctico que nos comentaba profesor Solís al principio, bueno, nuestros observatorios pueden, en definitiva, completo y estudiar completo este vecindario en términos de las galaxias. Lo que pasa es que, bueno, es bien difícil el poder decir que se está estudiando todo, ¿no? Eso depende un poco de la perspectiva de la investigación que está llevando cada científico. Pero en general, digamos que cada observatorio tiene sus objetivos claros. En el caso, por ejemplo, de los observatorios en visible, que la mayoría de los observatorios, o sea, que están en la cuarta región y también en Antofagasta están en el rango visible y por lo tanto están analizando un poco de qué es lo que pasa con las estrellas mismas, ¿ya? En las estrellas mismas, digamos, cómo evolucionan estas estrellas. Ahora, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA lo que está viendo son cómo nacen las estrellas porque está viendo este polvo y gas interestelar. Entonces, está enfocado digamos, en otro tipo de investigación. Pero con la tecnología actual hemos ido, por supuesto, quitando estas regiones oscuras en el cielo, en el sentido de que sin tener mayores datos, y hoy en día tenemos una imagen mucho, mucho más clara de lo que la tenían hace 10, 20 años. Por lo tanto, podemos decir que tenemos ya una cantidad de datos suficientes para poder decir que son relativamente completos, ¿no? Pero hablar de completo, de que conocemos todos los objetos que hay en el cielo, es algo relativamente imposible, ¿no? Debido a que primero el universo está evolucionando, están pasando cosas, hay objetos que nosotros podríamos ver ahora mismo en este tiempo, pero cuando su luz llegue a nosotros van a haber pasado muchos miles de millones de años, por lo tanto no vamos a ver cómo están ahora mismo esos objetos. Entonces, hay un concepto ahí de que hay mucho todavía por descubrir a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Ya, perfecto. O sea, nos falta conocer mucho vecindario todavía. Hay mucho por Bueno, hacer. mucho por hacer. Profesor, ¿qué nebulosa nació nuestro Sol? Nos pregunta. Excelente. Bueno, por supuesto que no podemos ver esa nebulosa, porque esa nebulosa dio origen a nuestro Sol, y por lo tanto es como preguntarle, ¿no es cierto?, en este caso, que un pollito nos pueda decir de qué huevo viene, ¿no? En este caso, lo que sí podemos decir son cosas bastante generales en relación a la nebulosa, por la región en la cual nos encontramos. En primer lugar, conocemos los componentes que habían en esa nebulosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro cuerpo nosotros tenemos elementos que debido a las reacciones termonucleares que ocurren en el Sol actualmente, cuando ocurren esas reacciones termonucleares se forman elementos nuevos. A partir del hidrógeno comienzan a formarse otros elementos. Pero hay elementos que no han sido sintetizados por el Sol, ¿ya? Por ejemplo, el hierro. El hierro no ha sido producido por el Sol, pero nosotros tenemos hierro en nuestra sangre, ¿ya? Es decir, que hay ciertas componentes que nosotros tenemos que ya estaban antes de que naciera el Sol. En este caso, nosotros podemos decir que la nebulosa en la cual dio origen a nuestro sistema solar había hierro, ¿ya? Producto de otras estrellas que habían antes,
y que habían explotado y habían llenado, digamos, esa nebulosa con ese material. Entonces, en esa nebulosa primigenia que dio origen a nuestro sistema solar, hay ciertos componentes que nosotros podemos decir que existían debido a lo que, digamos, a lo que tenemos nosotros actualmente, analizando la composición de la Luna, analizando la composición de la Tierra, etcétera. Es decir, tenemos una representatividad de los componentes que formaban esa nebulosa, pero por supuesto no podemos sacar una imagen a esa nebulosa, porque ya no existe, digamos. Perfecto. Gracias, profesor Solís. Bueno, estamos, ¿cierto?, ya en nuestro penúltimo taller que estamos desarrollando en este ciclo y que se nos ha hecho tan interesante. Vamos a echar de menos todos los jueves estar con tan grata presencia de estos. Abraham nos pregunta, ¿el tamaño de las estrellas influye en su consumo o todas tienen un mismo consumo? En otras palabras, nos dice, si las estrellas más grandes consumen su energía más rápidamente. Sí, bueno, hablamos un poquito de eso en la charla, que hablaba un poco de... Recuerden que el combustible, el cual da origen a este brillo, a esta luz que viene de las estrellas, tiene que ver con lo que pasa en su núcleo, que son las reacciones termonucleares, reacciones que ocurren en el núcleo y que tienen que ver con la temperatura que hay en el Sol o en las estrellas en general. Por lo tanto, si yo tengo un sistema en el cual tengo mayor cantidad de masa, tengo este combustible que en mayor cantidad está disponible en esa estrella, por lo tanto, debido a la masa y a todas las condiciones que tienen, genera más energía y por lo tanto cuesta más mantener esa cantidad de luminosidad que viene de una estrella. Y eso produce de que el combustible se vaya agotando rápidamente. Pero en este caso, físicamente ocurren distintos procesos, van ocurriendo distintos procesos. Primero se quema el hidrógeno a helio, luego se forma el helio, se quema de otra manera para formar litio, etc. Y otros elementos más, distintas cadenas que se llaman, y que dan origen a esta luz. Y digamos que la estrella trata de mantener su luminosidad lo más constante posible. Pero en general, siempre al comparar una estrella muy grande, con mucha masa, voy a tener diferencia con una estrella más pequeña, que esta estrella más pequeña necesita menos combustible para poder mantener su luminosidad, en cambio una estrella con mucha más masa necesita mucho combustible para poder mantener esa luminosidad. Y eso hace que las estrellas pequeñas permanezcan estables por más tiempo que estrellas mucho más grandes, como las que vimos en la charla. Ya, perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre infrarrojo e infrarrojo cercano? Sí, bueno, esas son pequeñas cosas técnicas normalmente, pero quisiera llevarlos al arco iris, ¿no? Donde nosotros tenemos los distintos colores, donde parte en uno de los lados parte el rojo y en uno de los extremos, y en el otro lado del arco iris está el violeta. Por eso todo lo que se ve más allá del violeta se llama ultravioleta, porque está más arriba del violeta, ¿no? Y todo lo que está abajo del rojo es el infrarrojo. Y en este caso, en la región infrarroja, hay una región que está más cerca del visible, por eso se llama infrarrojo cercano, y hay una parte que está más lejos de la parte visible, por eso se llama infrarrojo lejano. Es decir, si nosotros abrimos la parte de infrarrojo, el infrarrojo cercano se encuentra más cerca del visible, en cambio el infrarrojo lejano está más lejos del visible, es decir, más cerca de las ondas de radio, por ejemplo. Y ese infrarrojo nos permite a nosotros tener distinta información, como lo explicaba, ¿no? Dependiendo del rango que yo estoy observando, con qué ojo, digamos, estoy mirando al cielo, voy a tener un conocimiento mejor de cierta característica específica. Ya, perfecto. Por otra parte, en términos de la formación, en realidad, el profesor nos ha demostrado muy claramente y en forma muy simple, porque todos entendemos que esta es una ciencia que, claro, por el desconocimiento general y sobre todo por una ciencia todos los días, me imagino, se descubre algo nuevo en el universo, hace pensar que hay cosas que también la gente se pregunta en el común, ¿ya? Y en esta, digamos, trayectoria que nos ha mostrado, profesor, eh,
la formación de de estos espacios negros, hoyos negros, si puede haber una pequeña explicación un poco, digamos, eh, generando cierto paradigma siempre popular de qué pasa en estos espacios, ¿ya? Bien, como les contaba, cuando nace una estrella, que nace estas nubes moleculares, que son estas llamadas nebulosas, ¿no? Nosotros tenemos que, debido a las ciertas condiciones de las estrellas que son más masivas, se genera esta gran explosión, que es la supernova. Y lo que queda de esa explosión, en el núcleo, digamos, de esa explosión, quedan objetos que son el remanente de esta estrella, de la vida de esta estrella. En general, dependiendo de la masa, solamente las estrellas más masivas generan o dejan como remanente este agujero negro. Y en donde, digamos, la mayoría de las estrellas, en términos de distribución, nosotros tenemos muchas más estrellas con menos masa que más estrellas con más masa. Entonces, ya tener estrellas masivas es algo, digamos, en términos de distribución, menos probable. Y tener, digamos, de que una de estas estrellas de gran masa genera un agujero negro también baja en términos de probabilidades porque tiene que ver con distintas condiciones. Ahora, ¿cómo se forma un agujero negro? Tiene que ver un poco con los procesos que están ocurriendo en el centro de las estrellas. En el centro de las estrellas nosotros tenemos dos fuerzas que están actuando. Una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es la que hace que todo se comprima en el centro. Y también tenemos lo que se llama la presión de radiación, que es las mismas microexplosiones atómicas que están ocurriendo dentro del núcleo de una estrella, hacen de que esto tienda a expandirse. Entonces existe un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la gravedad que tira todo hacia el centro y esta presión de radiación que producen estas explosiones atómicas en el núcleo del Sol que tiende a todo expandir. Entonces hay un equilibrio. Por eso la estrella se mantiene más o menos estable por un poco tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al pasar el tiempo nosotros tenemos que el combustible se comienza a acabar, por lo tanto nosotros tenemos que la presión de radiación es menor que la gravedad y por eso existen compresiones, ¿ya? Que en algunas estrellas, de hecho, se llaman las estrellas pulsantes porque este periodo va cambiando, ¿no? Va, dependiendo de las condiciones físicas, va cambiando y genera este cambio en el brillo. Pero en el caso del agujero negro, nosotros tenemos que en el centro, las condiciones que se dieron hicieron que el material colapsó tan rápidamente, ¿ya? Debido a la masa, etcétera, que nosotros tenemos este objeto que tiene una densidad que es muy, muy alta, ¿ya? En términos matemáticos es una densidad infinita, en principio, en términos matemáticos, en los cuales nosotros se forman estas pequeñas singularidades, ¿no? En donde yo puedo describir todo lo que pasa alrededor de una estrella, pero cuando me voy acercando al centro de esa galaxia, las cantidades que nosotros empezamos a hablar de temperatura, de densidad, etcétera, hacen que los cálculos, todo se indetermine, ¿ya? Y de la misma manera que muchas veces, a veces ustedes hacen muchos cálculos en una calculadora y les sale error, de la misma manera sucede cuando nosotros estamos cerca de un agujero negro. En términos simples, el agujero negro es solamente un remanente de una estrella muy masiva y que en este caso todo el material quedó comprimido en un único punto, ¿ya? Por eso se le llama singularidad, en la cual su gravedad, su fuerza de gravedad es tan alta debido a esa gran masa que hay, que cualquier fenómeno que ocurra, que normalmente lo que nosotros, como yo les contaba en la charla, toda la información que nosotros tenemos viene de la luz que recibimos de los objetos. Y en el caso de un agujero negro, su fuerza de gravedad es tan alta que cualquier fenómeno lumínico que pudiera ocurrir muy cerca de él, debido a esta gran gravedad, curva lo que se llama el espacio-tiempo y hace de que esa luz no pueda escapar de ese lugar. Y es por eso que nosotros no podemos recibir luz del agujero negro, justamente por eso se llama agujero negro. Y la única manera de que nosotros podemos saber que existe un agujero negro en un lugar es debido a los efectos que genera ese agujero negro sobre la materia circundante. Y es por eso de esa primera imagen, eso que hizo gran noticia, la primera imagen del agujero negro, en verdad no está sacando la foto al agujero negro mismo, sino que está viendo los efectos que genera sobre la materia circundante y esas nubes que están alrededor debido a esa atracción gravitacional que tiene el agujero negro. Entonces, no se puede observar directamente un agujero negro, sino que nosotros los observamos a través de los fenómenos que
desemboca alrededor de él. Y ese efecto sí es visible, sí podemos medirlo y podemos entender qué es lo que está pasando ahí. De hecho, en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia, hay un agujero negro que nosotros podemos medirlo gracias a lo que pasa alrededor. Perfecto. Bueno, entre todas las preguntas, los chats, muchas felicidades, muchos agradecimientos, profesor. Ha sido, la verdad, una excelente exposición, muy clara. Por lo demás, ya le interesa en algunas de las preguntas que pudimos realizar. Y la verdad, en nombre de ¿cierto?, de la Universidad Central, damos las gracias por la disposición y también por contar con un de esta altura, estimado profesor Solís. ¿Ya? Agradecemos también a nuestro público, que ya se está haciendo fiel y todos los jueves nos sigue. Y recordamos que hay que debemos, ojalá, responderle, ¿cierto? Que es importante para poder ir mejorando y poder ir haciendo una retroalimentación al respecto. Repetir nuestros agradecimientos también al gobierno regional Coquimbo, que hace este espacio y esta serie de talleres tan interesantes respecto a la astronomía y el astroturismo de nuestra región. Los dejamos invitados para el próximo jueves 24 de septiembre a las 17 horas. Es tradicional en una nueva charla de cierto tema de astronomía en la región. Así que y quedan todos invitados para el nuevo taller del próximo 24. Y agradecerte, profesor Basilio Solís, por esta gran exposición. Muy buenas tardes.